Empezar la clase. Dale, dale. Ok, buenas noches a todos, espero que estén bien. Voy a empezar por hablarles acá de un detector de plagio, si es que les interesa ese tema, y les enseñaré por acá un pequeño ejemplo. Entonces, veamos, me tocó que hacer una investigación, prácticamente necesitaba un par de páginas, y para ello utilicé Gemini, y les voy a comentar algunos detalles que tienen que ver con la extensión de lo que nos podría permitir las diferentes inteligencias artificiales. Actualmente Gemini es la que nos permite poder ingresar mensajes más largos. Esto podría traducirse, por ejemplo, como que si quiero ingresar 10 artículos que están en versión PDF, ¿ya? Una de las mejores opciones tendría que ser Gemini. Vean acá, el prompt es sencillo, redacta en página y media la historia natural de la endometriosis. Solo uso las fuentes que a continuación te estoy compartiendo. Acá no se ven, pero son 10 artículos de revista. Bueno, aquí se pueden ir visualizando. Alguno, por ejemplo, tiene 35 páginas, otro tiene 17 y así. Obviamente, todo lo que aparece dentro de estos artículos de revista va a tener cierta extensión y se va a traducir también como prompts o como órdenes, ¿no? Entonces, además de esta orden, debemos de tomar en cuenta la información que está contenida en estos papers. Acá dije que se utilice, por ejemplo, una referencia a APA y que se cite al final de cada párrafo. Le pedí que trate de humanizar el texto, aunque lo quiero con un lenguaje técnico para posgrados. Bueno, eso fue lo que solicité. Evitar las viñetas y también pude haberle dado una instrucción adicional que únicamente la información la obtenga de estos documentos. Entonces leyó los documentos y me hizo este texto. Ahora bien, esto es más o menos un par de páginas. Está bien. El lenguaje, sí es, si ustedes lo revisan y se acostumbran a generar información a través de inteligencia artificial, se van a dar cuenta que a veces es predecible cierta forma de escribir de la inteligencia artificial. Entonces copio aquí el texto y ahora me voy a un detector de plagio de inteligencia artificial. Lo pego y vean. Le doy simplemente detectar. Claro que lo que tengo acá es algo bastante corto. Y si se dan cuenta, hay algunas cosas que sí las humanizó. Eso quiere decir que las escribió como si lo hubiera hecho un ser humano. ¿Qué diferencias hay entre escribir de forma humanizada, por decirlo así? Bueno, una de las diferencias, no les voy a decir todas, de hecho no las recuerdo, es que la inteligencia artificial escribe textos, bueno, oraciones bastante largas, ¿ya? Se trata de, en una oración, dar una gran cantidad de información y el ser humano no es así. Y bueno, resulta que de lo que le solicité que humanizara el texto, mm, reconoce en su mayoría el texto como inteligencia artificial. Aquí está, como ustedes pueden ver, un gráfico. ¿Ya? Entonces, yo podría crear una herramienta para humanizar este texto, pero de eso vamos a hablar más adelante. El asunto es de que tomé el texto y lo reescribí, ¿sí? Entonces lo iba leyendo a la vez que iba reescribiendo, resumiendo y qué sé yo, buscando la manera de dejar toda la información que había encontrado, es decir, parafrasear el texto. Ahora tomo el texto que yo ya parafraseé, lo copio y voy a solicitar una nueva detección de plagio, que es la misma información, pero parafraseada de forma, pues, manual. Y vamos a ver qué nos dice. Pues como pueden ver ahora, se considera 100% hecho por humano. Esto lo comento y empiezo con
este ejemplo de estudio de caso, porque estaba revisando que dentro de la normativa con la que van a evaluar este texto, por ejemplo, yo solo estoy presentando una parte de todo el texto. Se está solicitando que no se utilice la inteligencia artificial. Realmente creo que es descabellado tener en una normativa universitaria, qué sé yo, una restricción de no usar inteligencia artificial. Las políticas deben de ser más finas, ¿ya? Porque la inteligencia artificial cada día va a ser más importante en cualquiera de las áreas de trabajo que tengamos. Pues no podemos cerrarle la puerta a la inteligencia artificial. Yo sé que por el momento causa mucho miedo el uso no crítico de la inteligencia artificial, pero aquí podemos ver que prácticamente la inteligencia nos preparó un texto muy bueno y lo tenemos. Acá está. Texto muy bueno si ustedes lo leen. Dice, endometriosis es una condición enigmática y multifactorial. Bueno, esa palabra enigmática no me gusta. Definida clásicamente por la presencia de tejido similar al endometrio fuera de la cavidad uterina. Más que una simple enfermedad, se perfila como un síndrome complejo. Más adelante sigue hablando de cuál podría ser la causa de esta enfermedad que padecen las mujeres, cuáles podrían ser sus factores de riesgo, cómo se presentan diferentes estadios de la enfermedad, pero también diferentes tipos de manifestaciones. Y es un texto muy bueno. O sea, aquí el flujo de trabajo podría ser buscar los artículos de revista que me parecen interesantes, leerlos definitivamente. Luego solicitar a una inteligencia que haga el trabajo de presentar una pequeña revisión tomando en cuenta ciertos parámetros, ¿ya? Yo le había subido aquí otros parámetros adicionales, no está solo eso. La verdad es que solicité algo más, pero no aparece por acá. Y luego que tenemos el texto generado por la inteligencia artificial, podemos ir a un detector de IA y a la vez podemos revisar, eh, bueno, podemos revisar la correspondencia de lo que aparece en estos textos con los artículos que está citando, puesto que nosotros se los hemos compartido. Esa es la forma más adecuada de hacer un trabajo académico. Y luego hacemos un parafraseo, y para lo cual también existen ciertos programas para inteligencia artificial y podemos hacer un ejercicio dentro de, un ejemplo dentro de los conocimientos que vamos a adquirir hoy relacionado a este tema. Entonces aquí ya tenemos un trabajo, me parece, de muy buena calidad, asistido por la inteligencia. Entonces la importancia es ese detalle de asistido por la inteligencia. Y aquí generó las referencias bibliográficas. Quisiera saber si antes de empezar la clase tienen alguna observación o una reflexión sobre este tema. No, pero justamente yo quería saber, André, Sí, como cuáles son las políticas o la legalidad en cuestión de inteligencia. ajá. Em, Porque, bueno, aquí estás utilizando una que es el plagio, pero en cuestión de derecho, ¿tú tendrás alguna información de em, qué tipo de ley es la que, a la que se tiene que someter la inteligencia artificial? Ah, bueno. Lo primero sería que los estados tengan legislaciones bien claras y bien desarrolladas y extensas sobre la inteligencia artificial. Por ejemplo, en cuanto a lo que podría ser la propiedad intelectual. ¿Ya? Ah, ok. Sí, sí va a depender de para qué la estamos usando. Por ejemplo, acá lo que estoy haciendo es una investigación y yo estaba haciendo una detección de de qué tanto se había hecho ese texto con inteligencia artificial. De hecho, estaba Ajá. 100% hecho con inteligencia artificial a partir de esos documentos. En otros casos podría ser, por ejemplo, bueno, yo quiero hacer eh, un afiche con un arte, pero pongo como referencia a un artista en particular.
Y ese estilo es muy particular de este artista, entonces podríamos estar cometiendo plagio. Entonces, la primera vía son las políticas estatales, ¿verdad? O a nivel de país, dependiendo cómo sea de qué entidad estamos hablando. De un Ok, punto de estados, entonces podemos hablar de una, si es así como México, Estados Unidos, una política federal, si no vamos a las políticas estatales. Y por otro lado ya van a estar las políticas de segundo orden, que podrían ser las de universidad, de un área en particular. Pero el problema es que actualmente en Latinoamérica todavía no están desarrolladas esas políticas. En España, por ejemplo, muchas de las herramientas más novedosas no se pueden utilizar al nomás salir, porque la legislación debe de estudiar las implicaciones que tiene el uso de esas nuevas tecnologías. Puede ser, por ejemplo, una herramienta como mejorar, por ejemplo, la generación de gráficos, ¿ya? Al estar disponible en ChatGPT, no por eso se puede usar, no por eso se puede liberar en el mismo momento en España, que tiene una, eh, pues, bien. ajá, sí, sí, unas políticas muy vigilantes en cuanto a la inteligencia artificial, porque están pensando siempre en las implicaciones éticas, laborales que deben de tener. Entonces, por otro lado, van a estar otras políticas muy específicas, como te podría decir, de propiedad intelectual, o las políticas ya de cada universidad o de cada facultad. Hay que consultar eso a nivel federal, a nivel estatal, si ya hay políticas de inteligencia artificial y ver las implicaciones que pueden tener con el trabajo que uno hace o con las terceras personas que pueden ser afectadas con el trabajo que uno hace a partir de la inteligencia artificial. No sé si queda clara la pregunta. Sí, 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 gracias. Ok, perfecto. Entonces, vamos a trabajar con el archivo que ustedes tienen ya en la carpeta que se llama, bueno, perdón, Prompt Engineering y estructura de prompts. Yo ya lo tengo abierto por acá y vamos a preguntarnos qué es el Prompt Engineering o ingeniería de prompts. Es una disciplina que se enfoca en el diseño estratégico, construcción sistemática y optimización iterativa de instrucciones o entradas de texto para obtener respuestas más precisas, relevantes y útiles de modelos de inteligencia artificial. En la clase anterior vimos que a través de la misma inteligencia artificial nosotros podríamos mejorar nuestras instrucciones de manera que la interacción con la inteligencia artificial fuese más eficiente. Y estamos pensando entonces de que hay una disciplina relacionada con la inteligencia artificial llamada Prompt Engineering que se enfoca en diseñar de forma estratégica y sistemática todas esas instrucciones o entradas de texto, que las damos obviamente para obtener respuestas. Y tenemos también estos dos términos que serían la optimización iterativa. Cuando estemos estudiando, también esta es una técnica de, pues, de comprensión, de estudio de nuevos temas. Vayamos a la inteligencia artificial y preguntemos simplemente todos los términos que queremos que nos aclaren, porque podríamos tener una idea de que los entendemos, pero debemos de avanzar en su entendimiento. Entonces, acá, por ejemplo, en el contexto de la IA generativa, que es lo que estamos trabajando, ¿qué implican los conceptos de optimización y iteraciones? Bueno, ¿sí? Podemos crear un prompt, por ejemplo, que nos divida un concepto en sus diferentes palabras principales, palabras clave y así vamos viendo. Entonces, la optimización se refiere al proceso de ajustar parámetros del modelo para minimizar la función de pérdida. En la IA generativa, esto significa ajuste de pesos y sesgos, función objetivo, se define una métrica, algoritmos de optimización.
Por el momento, esto está dado en un lenguaje más técnico de cómo funciona, ¿no? La IA generativa, como nosotros lo vemos superficialmente, sino que cuáles son todos los procesos que nos permiten ver cuáles son esos resultados. Y las iteraciones representan ciclos repetitivos de entrenamiento y refinamiento. Entonces, podemos ir más allá con qué significa entrenamiento y refinamiento para poder ir entendiendo estos conceptos. Yo les he comentado en clases anteriores que si quieren aprender un poco más de cómo usar la IA, de qué es la IA, le dan preguntas. ¿Y cómo pudiste hacer esta tarea? ¿Qué técnicas de inteligencia artificial utilizaste? Bueno, entonces aquí hay un ejemplo. La iteración consiste en estar mejorando, pues, las instrucciones y determinar qué resultados nos dan esos cambios en las instrucciones, pequeños cambios en el texto que ingresamos. Y de tal manera que vamos a tener un refinamiento para buscar obtener algo que realmente nos cause una mayor satisfacción en cuanto a lo que, pues identificar qué es lo que estábamos buscando. Bien, entonces decimos de que la ingeniería de prompts nos permite refinar nuestras instrucciones. Hay un área que está hecha solo para eso, aunque también es cierto que los modelos, mientras mejores son, estos modelos requieren menos de la ingeniería de prompts, porque son capaces de entendernos si es que nosotros nos expresamos, pues, muy bien o no tan bien, ya. Es decir, si nuestra generación de ideas no es coherente, hay deficiencias en cuanto a aspectos gramaticales, semánticos y qué sé yo, la inteligencia artificial es capaz de entendernos, porque se ha entrenado a partir de interacciones con los seres humanos. Y los seres humanos no hablamos de forma perfecta, ¿ya? Entonces, los objetivos de la ingeniería de prompts es maximizar la precisión y relevancia de las respuestas. Vamos a obtener resultados más relevantes y más precisos a través de estas técnicas. Reducimos ambigüedades en la comunicación humana, ¿ya? A veces la inteligencia artificial o casi todas las veces nos ofrece más de lo que estamos pidiendo y podemos evitar eso a través de lo que se conoce como las restricciones, que las vamos a ver más adelante. Optimizar el rendimiento del modelo para tareas específicas. Sí, el modelo puede enfocarse en una tarea en particular y de ahí viene el concepto de lo que son los agentes de inteligencia artificial. Los agentes de inteligencia artificial no hacen una tarea específica, están hechos para hacer esa tarea en particular, pero a la vez también pueden tomar ciertas decisiones. Eso los hace más versátiles. Crear interacciones más eficientes y predecibles. Eso quiere decir que si yo pido las cosas de esta manera, se puede predecir cuáles van a ser sus resultados. Y eso es muy importante muchas veces. Si hacemos tareas repetitivas, yo quiero obtener resultados específicos y no que la variabilidad de la respuesta sea muy grande. Y por el otro lado, desarrollar prompts reutilizables y escalables. Podemos tener una carpeta donde estén todos nuestros prompts y cada vez que queramos hacer una tarea en particular, los vamos a buscar. Entonces les voy a comentar acá. Tengo una carpeta, a ver, en mis plantillas, tengo una carpeta de GPTs y prompts, ¿ya? Aquí todavía están desorganizados porque yo podría tener un listado en formato HTML y con un link. Yo digo, vamos a ver, ahorita quiero hacer una discusión de resultados. Entonces encuentro mi listado de prompts y así utiliza este que está acá. Esos son algunos, porque los otros los he convertido en asistentes personalizados, de los cuales ya les he dado bastantes ejemplos. Ok, entonces voy a reutilizar cualquiera de estos en el momento que los necesite. Yo ya los tengo acá y puedo hacer versiones diferentes de ellos.
Ahora, si tengo, por ejemplo, acá uno que me permite hacer conclusiones, les puedo mostrar más o menos todo el proceso que me llevó desde algo muy sencillo hasta algo que se adapta más a mis necesidades. Entonces, vean, aquí tengo la versión que posiblemente sea la que utilizo hoy día, con ejemplos y todo eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Aquí tengo una versión corta de este prompt, ¿no? Y ustedes pueden ver acá que está estructurado. Aquí aparecen diferentes secciones rol y eso lo vamos a ver también hoy día. Y bueno, ahí hay una versión corta y tengo otras versiones archivadas por ahí. Entonces, continuando con la ingeniería de prompts, tenemos que, eh, para poder hablar de un prompt efectivo, podemos presentar elementos fundamentales. Y ustedes ya los vieron en ese ejemplo que les estaba presentando, aunque no lo leímos. Yo puedo obtener mejores resultados cuando estructuro una instrucción en particular y voy a tener elementos básicos y elementos complementarios. Eso quiere decir, los elementos básicos siempre los debería de usar. Entonces, ustedes tienen acá su presentación y los elementos básicos o fundamentales son el rol, la misión y las instrucciones. Aquí están. Y los complementarios van a ser el tono, el formato de salida, los ejemplos y las restricciones. Yo puedo hacer un prompt simplemente con un texto fluido, de unas pocas líneas y qué sé yo, o puedo reestructurar eh, ese prompt asignando estos diferentes elementos. Veamos el primero, ¿qué es el rol? Establece la identidad, la perspectiva y expertise que debe adoptar el modelo de inteligencia al generar su respuesta. Si nosotros queremos que la inteligencia artificial nos apoye en generar, por ejemplo, un manual de procedimientos que debe seguir una persona, por ejemplo, que hace un análisis de laboratorio, ¿ya? El rol que va a adoptar ese, esa inteligencia artificial tiene que ver con que posea conocimientos sobre la documentación de laboratorios, sobre procesos específicos del laboratorio, y si este es un laboratorio de análisis clínico, pues que sea especialista en esos temas. Entonces hablamos de identidad, perspectiva y expertise. Eso quiere decir que no solo debe tener conocimientos eh, y una identidad, sino que tener una perspectiva de cómo hacer las cosas. La forma en la que va a redactar, ayudarnos a redactar procedimientos de operación de un laboratorio debe de ser completamente técnica, ¿ya? Esa va a ser la identidad. Si por el contrario, lo que queremos es tener una instrucción para que haga una reseña de un libro, ¿ya? Nosotros le pedimos de que primero investigue en internet sobre ese libro y nos haga una reseña, porque antes de comprarlo, ya en la librería, queremos saber un poco más del libro, de lo que nos dice la contraportada. Entonces, la identidad que debería de tener quien nos asista, o sea, la inteligencia artificial, va a ser completamente diferente, ya no va a ser ya no va a ser técnica, ¿verdad? Entonces, el asunto es de que aquí podemos hacer una analogía. Cuando nosotros queremos que nos resuelvan un problema de salud, vamos con un médico. Y si ese problema de salud tiene que ver con trastornos gastrointestinales, pues definitivamente vamos con un gastroenterólogo. Bueno, eso podría ser. Entonces, ahí está la identidad y esos conocimientos. Si es que ustedes conocen, pues, cómo es la formación de un médico, generalmente, pues, va a estudiar para médico y cirujano, después va a tener una especialización y dentro de esa especialización, como puede ser medicina interna, ginecología o pediatría, van a ver subespecialidades y así. Entonces, definitivamente que si una persona, por decirlo de una forma muy burda, tiene un problema del corazón, quien le
va a ayudar de una forma más eficiente va a ser un cardiólogo, es decir, un profesional que además de ser médico y cirujano, es médico internista y después estudió todavía más para ser un especialista en cardiología. Ya, eso es lo primero. Pero resulta que cuando nosotros queremos que se nos resuelva algo, no solo basta con los aspectos técnicos, con ese conocimiento. Obviamente, de un médico esperamos empatía, una comunicación efectiva, y entonces vemos de que el rol no solo tiene que ver con eh, pues las capacidades, ¿verdad? Y los conocimientos, también tiene que ver con otros aspectos, y esos van a estar definidos acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un médico si no sabe comunicarse con su paciente y darle, pues, eh, explicarle cuál es su diagnóstico y cómo puede abordar ese diagnóstico? Luego tenemos las funciones de rol. Entonces define las capacidades específicas de la IA, establece el nivel de conocimiento y experiencia, determina la perspectiva desde la cual responder, configura el texto profesional o académico. Todo eso esa es la razón por la cual hay que definir un rol. También es cierto que cada vez las inteligencias artificiales son mejores y no van a necesitar que se les defina el rol, pueden pensar algunas personas. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales, al ser cada vez mejores, entienden el contexto. Si yo le estoy presentando un texto y le digo, ayúdame a analizar este texto porque quisiera hacerle algunas mejoras, ¿ya? Si está escrito, por ejemplo, en estrofas, sin que yo le diga, ayúdame a analizar este poema, va a entender que es un poema. Si estuviera en una prosa, por ejemplo, donde están hablando dos personas en el texto, va a pensar que es un cuento o un capítulo de una novela. Entonces, la inteligencia es muy buena para entender el contexto. Sin embargo, también es cierto que al menos hasta el día de hoy la inteligencia in- eh, generativa funciona con el concepto de refuerzo. Refuerzo es decirle que haga las cosas de cierta manera y repetírselo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, esa repetición puede ser, necesito que hagas de esta forma, tomes en cuenta estos aspectos y más adelante recuerda hacer las cosas de esta forma en particular. Así se obtienen mejores resultados, ¿ya? Eso creo que se tiene que mejorar. Entonces, por lo mismo, yo sí recomiendo definir un rol, aunque las inteligencias cada vez identifican el contexto antes de asistirnos. Es bueno por el concepto de refuerzo asignar un rol. Y esos roles pueden ser profesionales, actúa como un médico especialista en cardiología, roles académicos, eres un profesor de física cuántica, roles creativos, consultivos y técnicos. Aquí hay un ejemplo. Actúa como un nutricionista clínico certificado con 10 años de experiencia en planes alimentarios para deportistas de alto rendimiento. Vemos que por un lado está su formación académica, ya. Por el otro lado está lo que ha hecho, ¿verdad? Esas capacidades, o sea, formación académica no es lo mismo que capacidades. Esa está definida de forma amplia, digamos, por 10 años de experiencia, podríamos ser específico, más específicos, en planes alimentarios para deportistas. Y ahí está el expertise, el hecho de que se dedique a planes deportistas de alto rendimiento. Luego vamos a tener el segundo eh, elemento que va a ser la misión. Especifica la tarea central o acción que debe realizar. Entonces, bueno, debes de asistirme a crear planes nutricionales. Esa es tu misión. Debes de ayudarme a mejorar un texto de una novela que estoy escribiendo. Esa es otra misión. Las características de la misión efectiva es que debe ser clara y específica en su objetivo, medible en términos de resultado esperado, alineada con las capacidades del rol asignado. Entonces debe haber una coherencia perdón, y la misión, ¿verdad? Y debe estar contextualizada para la situación particular. Aquí pueden leer ustedes de que pueden ser misiones generativas, como crear un contenido original, analíticas, como examinar. Recuérdense cómo se clasifican los prompts. Es más o menos esto. Aquí hay un ejemplo. Generativa, crea un plan de marketing digital completo. Bien, entonces les pregunto, si lo que estamos pidiendo es que se cree un plan de marketing digital completo, ¿cuál debería ser el rol del asistente que nos va a apoyar?
¿Alguien que tenga alguna idea? ¿Algún experto en marketing sería? Ok, un experto en marketing. Supongamos que lo que nosotros estamos ofreciendo son equipos de ultrasonido. ¿Qué más podríamos agregarle al rol? Aparte de que debe ser un experto en marketing, lo cual es necesario. ¿Qué otras cosas podríamos hacer? Si se está ofreciendo en esta campaña de marketing, equipos de ultrasonido dirigidos, por ejemplo, para una especialidad médica. Alguien con conocimiento en esta especialidad. En esa especialidad está bien, y también en los aspectos técnicos de estos ultrasonidos, ¿verdad? Entonces, vemos de que ahí la comunicación debe ser efectiva, posiblemente un poco más técnica que la que se debería de tener dirigida hacia un paciente, ¿sí? Entonces ahí podemos ver cómo se debe tener una coherencia la misión con el rol que se va a asignar. Luego vamos a tener el elemento fundamental número 3, que son las instrucciones. Se proporcionan las directrices detalladas sobre cómo abordar y ejecutar la misión asignada. Y esto puede ser cuáles son los pasos a seguir, cuáles son las limitaciones y la extensión de la respuesta, las prioridades, los criterios, la secuencia. Ya, eso es la parte más compleja. Y aquí es importante aclarar que la inteligencia artificial le sirve más a las personas que saben hacer las cosas sin inteligencia artificial. Ya, eso es importante. De manera que si yo ya sé cómo hacer un proceso, pues me es más sencillo explicarle a la inteligencia artificial cómo debería de hacerlo, ¿no? Si tengo que hacer una gráfica, por ejemplo, ya, entonces le voy a dar todo ese detalle. Pero si no sé hacer las cosas, existen técnicas para poder eh, precisamente preparar estas instrucciones, y hoy las vamos a ver también. Eso es lo importante y lo interesante de que dentro de la misma inteligencia artificial, las técnicas nos permiten ir optimizando cada una de estas secciones. Entonces vayamos a los elementos complementarios. Si los pasos anteriores se deben de cumplir, sí o sí, estos nos permiten mejorar a veces ciertos resultados o se van a aplicar solo en algunos aspectos. El tono establece si lo que queremos es un estilo comunicativo, el nivel de formalidad, el registro lingüístico. Y aquí pueden ver diferentes tonos: un tono académico, un tono técnico, profesional, conversacional, persuasivo, creativo. Ya, entonces, si lo que quiero es hacer una campaña para hablarle a unas personas acerca de la importancia de hacerse, pues no sé, un examen, por ejemplo, prostático, dado que cumple con ciertas características, lo que debería de tener es un tono persuasivo, a la vez que si lo que quiero es vender un producto, ¿ya? Entonces, utiliza un tono profesional pero accesible, evitando jerga técnica excesiva y manteniendo un enfoque práctico y orientado a los resultados. Aquí, si se dan cuenta, la forma en la que se están presentando las cosas tiene que ver con la forma en la que se expresan las personas que tienen el inglés como su lenguaje principal, o con ese han crecido, ¿no? Entonces, generalmente ellos dicen, haz esto de tal forma, pero no te vayas a este extremo. Están haciendo delimitaciones, ¿verdad? En cosas tan sencillas como darle una instrucción a un niño, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque nos permite ciertos resultados. Hay que tomarlo en cuenta, este tono que aparece por acá. Luego, el formato de salida tiene que ver con que si lo que necesitamos lo va a dar en eh, en un cuadro, por ejemplo. Si yo digo, a ver, quiero comprar una computadora que tenga capacidades para inteligencia artificial, un amigo me habló de esta computadora y otro amigo me habló de esta otra. Por ejemplo, tengo los links de una página, ¿verdad? Entonces me dice, en esta
En este comercio de computadoras me ofrecen esta computadora que me la recomendó un amigo. Y en este otro hay otra computadora. Ya. Entonces, lo que yo quiero es que la inteligencia artificial haga una comparación de las ventajas y desventajas de cada una de esas computadoras. Y quiero que lo haga en un cuadro, ¿ya? Entonces ahí hay un ejemplo de un formato de salida que es un cuadro. Existen otros formatos de salida como el que yo les mostré por acá, que es un texto. Si estoy escribiendo algo, no me gustan las viñetas, porque las viñetas me parecen como algo, tal vez para estudiar o algo así. No sé, por ejemplo, cuando estaba en la universidad estudiando la licenciatura, me servían las viñetas. Pero lo que me interesa son párrafos que sean efectivos para comunicar, ¿ya? Entonces no debo de perderme en eso. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Este es un formato de salida. Entonces, por eso aquí le pedí que evite las viñetas. Ya, entonces ahí está, evite las viñetas. Luego tenemos que, hablando de estos formatos, también pueden haber formatos para presentar resultados, ¿ya? Entonces, si yo le digo, por ejemplo, aquí a una inteligencia, aquí les voy a poner un ejemplo de un formato especializado para poder hacer análisis de datos. Tengo un conjunto de pacientes con enfermedad renal crónica. 20 son de sexo femenino y 30 de sexo masculino. Dame una tabla, ese es el formato, ¿ya? De frecuencias y porcentajes. Usa Markdown. ¿Y cómo es la inteligencia? Que muchas veces requiere que nosotros utilicemos mayúsculas o negritas incluso para que haga las cosas de esa forma, ¿ya? Entonces aquí el formato que estoy pidiendo no es una gráfica, sino que es un cuadro. Y todavía estoy utilizando un formato especializado que se llama Markdown y está por acá, ¿sí? Entonces esto es lo que tengo. Ok. Luego existen también los ejemplos. Si yo quiero que haga conclusiones, le puedo dar ejemplos de cómo redacto las conclusiones. Hay diferentes técnicas como few shot examples, template examples, quality examples y así. Pero lo importante de los ejemplos es que si nosotros les damos pocos ejemplos de cómo debe hacer una tarea, cuando haga la tarea, tiene, digamos, conoce pocas formas de hacer las cosas, de manera que se va a parecer a uno de esos ejemplos que le estamos compartiendo. Eso es bueno cuando queremos que las cosas que nos las presente casi siempre en un formato rígido, ya. Si queremos que las cosas se hagan de una forma muy particular, le damos pocos ejemplos. Ahora, si queremos que haya bastante variabilidad en cuanto a los resultados que nos van a dar, ahí podemos usar muchos ejemplos, porque vamos a tener mayor variabilidad. Y luego están las restricciones. Las restricciones son importantes porque tienen que ver con todo lo que no queremos que haga la inteligencia artificial. Yo ya les enseñé una restricción que es no quiero viñetas. Ya. No quiero que haga negritas. A mí no me gusta utilizar mucho Gemini a pesar de que ya lo tengo contratado, porque cuando solicito algo, por ejemplo acá un Academic Text Reframer, que es una herramienta que yo diseñé para hacer un parafraseo. Por ejemplo, tomo esto que está por acá, ¿ya? Y quiero que lo parafrasee. Ok. Desde aquí, lo que tiene que hacer esta cosa es reescribir ese texto de manera que no se parezca al original. Ahora bien, yo solo les recuerdo que esto es lo que empecé a hacer es un estudio de caso que les ejemplifiqué al inicio. Y lo que hace la inteligencia artificial generalmente no va a tener plagio porque lo está generando, ¿ya? O sea, no tenemos que preocuparnos de cuestiones de plagio. Lo que debemos de preocuparnos es
de que no se detecte como que fue hecho por una inteligencia artificial, pero ya les comenté cuál es la forma en la que debería de trabajarse pensando en aspectos críticos del contenido. Entonces veamos acá. Acá lo hizo bien, pero en otras ocasiones me marca algunas palabras en negrías. Yo le pregunto por qué las estás marcando en negrías. Porque son palabras importantes o clave. Ya, y yo no pedí eso. Ya. Y a veces Gemini, y a pesar de que le digo no hagas eso, en vez de decir, ah, bueno, está bien, te repito, y rehago la tarea, solo dice, ah, está bien. Mientras que ChatGPT, si yo le digo, no necesito que pongas negrías, entonces vuelve a hacer el procedimiento, dice, está bien, aquí te doy el texto ya sin negrías. Eso es importante. Bien, entonces ya vimos que las restricciones también enfocan los resultados que vamos a obtener. Estas restricciones pueden ser de formato, de temporalidad, de audiencia. Ya. Las restricciones, alguien me podría decir, pero ¿para qué usamos restricciones? Si nosotros le decimos bien a una persona cómo hacer las cosas, no le tenemos que decir cómo no debe de hacerlas. ¿Ya? Eso está bien. Pero la inteligencia, al igual que las personas, necesitan refuerzos. Bueno, haz esto. Y posiblemente más adelante yo le diga lo mismo, solo que le voy a decir que no haga cierta cosa con el fin de que se obtengan los resultados que yo quiero. Hay una Y, mano levantada, güey. oh, perdón, a ver, Luis. sí, Ay, pero si hay Ana Luis. alguien es, Oh, sí, perdón, perdón, marqué sin intención, perdón. Ah, ok, vaya, todo bien. ok, bueno, entonces veamos acá, dice. Restricciones máximo 500 palabras, no incluir información médica específica, evitar jerga especializada, incluir al menos dos fuentes confiables y así. Ok. Pues esto es sobre algún medicamento y qué sé yo, y ahí está. Entonces, para terminar esta presentación, o este tema, vamos a ver que hay una plantilla que está por acá, que ustedes la pueden utilizar, entonces vamos a regresar a ella. Aquí hay mejores prácticas de prompt engineering y aquí están los principios fundamentales, pero vamos a ver después de que exploremos también las técnicas de prompt. Entonces, toda esta segunda parte ya va a ser con más ejemplos y empezamos con la primera técnica. Entonces, les hago la salvedad de que estas técnicas yo las he desarrollado. Ahora bien, esto no quiere decir de que sean tan originales. O sea, cuando empecé a tener interacciones con la inteligencia artificial, con el fin de ir refinando lo que yo quería, de ir obteniendo mejores resultados, tenía que hacer ciertas cosas. Las fui anotando en un cuaderno y me di cuenta de qué cosas funcionaban y qué no. Entonces, por eso yo les puse estos nombres, ¿ya? La estructuración asistida de prompts, yo le llamo así a una técnica que consiste en transformar una idea vaga en un prompt organizado mediante la inteligencia. Y ustedes ya saben esa técnica, fue la que desarrollamos en la sesión anterior. Yo les decía, tengo esta idea vaga y le pido a la inteligencia artificial que me mejore la inteligencia. Esto es asignándole, ampliándole el contexto, indicando eh, algunos ejemplos y qué sé yo, pero esa es la estructuración asistida por prompts. A través de la inteligencia artificial, yo mejoro mi idea vaga y luego ya pido hacer la tarea. De manera que la tarea va a estar mejor hecha si antes le pido a cualquier inteligencia artificial que la mejore. Y aquí hay que hacer ciertas salvedades. Si yo le pido a la inteligencia artificial ChatGPT que me ayude a mejorar un prompt, la inteligencia lo mejora, pero ese prompt mejorado va a tener, o eso es lo que se espera, mejores resultados si yo lo corro en ChatGPT, ¿sí? Porque ChatGPT me dice cómo debería de pedir las cosas, bueno, porque él lo está entendiendo de esa manera. Entonces ahí yo utilizo esa cuestión. Pero si un prompt lo ha mejorado una inteligencia artificial y los resultados que me da son buenos en cualquier inteligencia artificial, es que está muy bien hecho, ya. Entonces, hay que tomarlo en cuenta también. Entonces, la estructuración asistida por prompts ya la conocemos. ¿Cuál es la solicitud directa por prompts? Es una variante de la anterior que consiste en solicitar directamente
un prompt a una inteligencia, proporcionándole el contexto. Por ejemplo, yo le digo a la inteligencia, necesito un prompt para generar descripciones de productos de e-commerce. Y el contexto es tienda online de electrónicos, la tarea es crear descripciones persuasivas. Ya, ahí están. Entonces, lo que pido es que haga cierta cosa. Aquí les voy a dar un ejemplo. Vamos a ver acá. Yo tengo un ejemplo de, ¿sí? Digo, ayúdame a diseñar un prompt para poder identificar cuál es la gráfica idónea para resumir una variable según su tipo y escala de medición. Lo voy a hacer en un nuevo chat, ¿verdad? Entonces, vean, yo no le estoy diciendo cuál es mi idea principal. Yo le estoy pidiendo directamente que me ayude a diseñar el prompt. Entonces, aquí está. Ayúdame a diseñar un prompt para cualquier cosa. No sé si alguien quiere que usemos alguna idea que les parece para este ejemplo. Ayúdenme a diseñar un prompt para algo que ustedes quieran resolver. Si alguien quiere participar. Una idea vaga sería, no sé, una receta de un pay de limón, güey. Ah, va. Ok. Entonces, ayúdame a diseñar un prompt para poder hacer un pie de limón en casa. Es AY, amigo. Bueno, no sé si tú lo tienes, pero en México utilizamos AY. Ok. Pie de limón en casa. No sé si le quieres agregar algo más. No sé, que dé algo, una idea innovadora al uso de la receta tradicional, tal vez. Ok, va. Ahora bien, vean, este es formato Markdown. El poner las cosas entre dos asteriscos significa que es una negría. Ya. Le estoy poniendo la negría para que él sepa que yo quiero que haga un prompt, ¿no? Seguramente lo va a hacer bien sin que yo le pida estas cosas, pero le estoy dando unos ejemplos que a veces hay que señalizar ciertas palabras. Limón en casa, eh, de una forma innovadora. Yo podría haberle dado más contexto y todo, pero ahí está. Una receta casera e innovadora, ideal para usar con modelos de lenguaje o asistentes similares. Quiero preparar un pay de limón en casa, pero de forma innovadora y creativa. Dame una receta paso a paso que no sea la tradicional. Puede incluir ingredientes poco comunes como jengibre, albahaca. Si se dan cuenta, todo esto que está escrito acá lo hubiéramos tenido que hacer a mano, ¿ya? La inteligencia, yo les comenté algunos detalles cuando empezamos la primera charla, pero yo la veo también el enfoque que le quiero dar a este curso. A veces ustedes lo ven así como, no sé, si azaroso o que va de aquí para allá, lo que sea. Pero lo que quiero es que también se utilice la inteligencia artificial para desarrollar sus ideas. Es decir, yo recuerdo un libro que leí hace mucho tiempo, a ver si lo encuentro por acá, se los recomiendo. Se llama Aprender a pensar leyendo bien. Ok. Tenía algunos ejemplos como que dicen que si un libro está bien escrito, cuando nosotros leemos el primer párrafo, perdón, cuando estamos leyendo los párrafos, en la primera o segunda oración del párrafo, debería estar la idea central del mensaje que nos quiere dar el autor. Y las siguientes líneas deben de reforzar o ampliar esa idea central. Entonces, este libro es muy bueno. Yo veo este curso de inteligencia artificial como una vía también para desarrollar el propio conocimiento y el pensamiento crítico y lo que sea. Entonces, en este ejemplo que nos dio Adrián, vemos que todo esto se puede mejorar. Recuerden que esta de acá es la herramienta de lienzo. Lo que hace es que lo podemos editar, ¿no? Entonces aquí podemos ponerle especifica claramente. Pero yo le puedo poner algo así como que, vean, aquí les voy a poner. Toma en cuenta el nivel de conocimientos de quien
hará el pie. Entonces usé un lienzo porque aquí me va a conservar lo que ya tenía anteriormente, pero bueno, ya va a ser unas mejoras. Yo le puedo poner, por ejemplo, acá, haz un prompt más largo, más extenso. Le di a esta especie de termómetro y le doy un clic por acá. Y lo que debe hacer es conservar lo que ya tenía y ampliar la información. ¿Sí? Amigo, ¿Sí? ahí tengo duda. Justo ahorita he estado trabajando como, estoy generando como mensajes genéricos o plantillas. Les explico un poco también de qué trabajo y pues por qué es esto. Yo Ujú, trabajo en la logística y la operación de un museo y pues mi trabajo a diario es a veces mandar mensajes directos o compartir cierta información a los participantes y a los estudiantes. A veces ujú. son cosas muy genéricas y he estado intentando trabajar con esto, que son los lienzos. Y bueno, a mí yo le he generado como plantillas y me salen como plantillas. Sé que le puedes dar el nombre que quieras. Y Sí. lo único que quiero es, bueno, ya quiero tener el mensaje genérico del lado derecho, se supone, y del lado izquierdo se modificaría o es a la inversa, amigo. Porque sé que le puedes agregar información del lado izquierdo para que el Ujú. lado derecho se pueda ajustar y de igual forma del lado derecho puedes darle retoques. Pero Exacto. ¿dónde podría dejar yo lo genérico? ¿Cómo así lo genérico? Perdón. Es una plantilla genérica donde yo le voy a decir, quiero que me ajustes esta información conforme a los siguientes datos. ¿Me doy a Ya. entender? Ujú. Sí, bueno. Lo primero es acá, digamos. Esto que está acá lo puedes utilizar como plantilla de la siguiente manera. A ver, quiero preparar, pero tengo de forma original. Me gustaría incluyera algún giro inesperado con el uso de ingredientes poco comunes. Entonces voy a modificar esto que está acá. Lo genérico puede ser lo que no está dentro de corchetes. Aquí aquí se agrega el ingrediente o ingredientes poco Secretos. secretos. Ajá. Entonces, todo lo que está por acá es genérico y lo que está entre corchetes siempre va a ser lo que nosotros modifiquemos. Si hay una parte donde dice, bueno, yo no sé mucho de repostería, entonces mi nivel no sé, de repostería es básico, avanzado, lo que sea. Ahora bien, si yo quiero hacer cambios en este lienzo que está por acá, yo cuento con las herramientas que están acá. Por ejemplo, esta es nivel de lectura que es para universidad, para posgrados, no sé. Una receta para escuela de estudios de posgrado, no sé a qué me suena, pero no es que esté desmeritando esto, sino que simplemente aquí el lenguaje debe ser bastante claro, ¿verdad? Ya, pero ahora está en lenguaje de posgrado, dice. Solicito una receta detallada para la elaboración de un pie de limón. Me da risa la forma en la que lo redacta. Y bueno, se valorará especialmente la aplicabilidad de técnicas novedosas de sencilla ejecución en el contexto de una cocina no profesional. Ok, entonces la forma en la que está escrito es diferente. Puedo ajustar otras cosas como dar el último toque, que mejore el formato y qué sé yo. Pero si yo quiero hacer cambios, puedo darle clic a una parte en particular y aquí escribir algo, ¿verdad? Como modifica esta sección o qué sé yo. O desde esta ventana también puedo decir, eh, agrega una parte modificable donde el usuario indique su nivel de habilidades y conocimientos en repostería. Vale, ok. En el lienzo, ¿ya? Y yo lo puedo escribir aquí en mayúsculas. Muchas veces si yo no digo que haga las cosas en el lienzo, las hace por acá en esta ventana contextual, ¿verdad?
Pero si le digo en el lienzo es que modifique acá. Y si yo le hago preguntas que no quiero que modifique el lienzo, sino que me vaya dando otras ideas, entonces le digo hazlo fuera del lienzo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo le estoy pidiendo que haya acá, ¿verdad? Modificar acá. Entonces, aquí te das cuenta de que lo que está entre corchetes es lo variable y lo que está fuera de corchetes es lo genérico. Podría ser, no sé si respondo a tu pregunta, Adrián. Sí, amigo. Ok. Bien, Sí, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Pues todo No, bien. Ok, entonces vemos que las técnicas de estructuración asistida es, le preguntamos a una inteligencia, le pedimos que nos ayude a mejorar nuestro prompt. La solicitud directa, nosotros ya conocemos la misión, recuerden, la misión, y le decimos que a partir de esa misión nos haga un prompt. Ok, eso está bien. Luego estaría la ingeniería inversa de prompts. Y esto es un proceso de refinamiento iterativo hasta obtener el resultado óptimo, seguido de la generación del prompt definitivo. Eso quiere decir que lo que nosotros queremos, la mayoría de las veces no sale a la primera, como se dice de forma coloquial. Pero cuando ya obtenemos el resultado deseado, le decimos, a ver, para llegar a este resultado, ¿cómo debe de ser el prompt? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver esto con un ejemplo que es bastante interesante. Voy a abrir por acá un nuevo chat y ustedes tienen en su carpeta, a ver, de prompts, algo que dice acá. Ejemplo de ingeniería inversa de prompts. Vean, es bien sencillo porque dice, en un estudio estaba evaluando la mortalidad de pacientes con sepsis. Tomé una muestra aleatoria de 97 pacientes. 37 fallecieron, 60 sobrevivieron. ¿Sí? 37 más 60, 97. Necesito un intervalo de confianza para la proporción poblacional y un gráfico de barras. Entonces copio esto y voy a ver qué me da. Yo tengo en la cabeza pues cierto gráfico. Pero por el momento estoy haciendo pruebas, entonces empieza a hacer aquí el gráfico. Ok, ahí está. Bueno, lo primero que no quiero es, no quiero un título superior. Elimina. Eh, en vez de escribir número de pacientes, escribe en el eje Y frecuencias o frecuencia. Mm, en el eje X, escribe el nombre de la variable. Por ejemplo, para este caso, desenlace. Ok. Entonces, aquí tengo la primera versión de la gráfica. Y hay cosas que no me gustaron, pues voy a seguir haciendo pruebas. Acá está, lo hice bastante rápido. Frecuencia, desenlaces, orientes. Ok. ¿Qué más quiero? Fallecidos. La barra de fallecidos, dado que es el evento negativo, por decirlo así, podría estar en rojo y la otra en verde, puesto que es el aspecto positivo. Ok, esta es mejor que esta para mí, pero esta me convence más. Ahora le pido algo más. Mm, agrega sobre las barras la frecuencia y entre paréntesis el porcentaje. Ok, entonces acá esta gráfica, suponiendo que esta es la que mejor representa mi idea de cómo se debe de hacer la presentación de esto, pues va a ser la que yo quiero. ¿Y cuál era el prompt original? Pues ya lo tengo. Entonces ahora le digo aquí, dame un prompt
genérico. Perdón. Que me permita generar esta gráfica en un solo paso y que pueda ser utilizada en otros casos que yo represente una variable dicotómica de forma gráfica. Ok. Lo importante de esto es de que ya que tengo el resultado y que me convence, que me diga cómo debía haber pedido esto, ¿verdad? Entonces, por eso se llama ingeniería inversa de prompts. Y aquí está el prompt. Dice, genera una gráfica de barras para una variable dicotómica. La gráfica debe mostrar 2 barras para cada categoría. Usar diferentes rojo para la categoría considerada como evento negativo, por ejemplo, fallecido, complicación, no recibió tratamiento. Y verde para la positiva, que sería sobreviviente sin complicaciones. En el eje X colocar el nombre de la variable, por ejemplo, desenlace, complicaciones, tratamiento recibido. Y en el eje Y colocar el título frecuencia, mostrar sobre cada barra, bla, bla, bla. Y ahí está. Entonces, no sé, a ver, ¿alguien quiere hacer algún comentario de la ingeniería inversa de prompts? En este caso que te ayuda a mejorar el proceso, ¿no? Sí, entonces, cuando la inteligencia llega a realizar lo que yo necesito, ya le digo, bueno, las cosas así como están me gustan. Quiero obtener el resultado como este siempre que pida esta tarea y aunque lo use para otros casos similares. ¿Cómo debe ser el prompt? Entonces aquí me generó un prompt, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería este prompt? Entonces, ¿ahora qué hago yo? Bueno, copio este prompt que está por acá y lo voy a usar para otro ejemplo. Voy a abrir otra vez, bueno, de primero lo que yo les he comentado. Descargas, mm, acá, mi carpeta de GPT y prompts. Ok. Les abro un nuevo archivo de Word sí, o simplemente y lo pego ahí y le digo, genera un Word con el prompt literal. Ok. Entonces ahí está. Está haciendo su ducto y aquí está. Entonces vengo, lo descargo y lo llevo a la carpeta donde les comento que tengo todos mis prompts. Es GPT y prompts y aquí está. Prompt variable dicotómica. Ahí está. Estoy suponiendo que hoy es otro día y yo requiero hacer la misma tarea, pero con otros datos. Entonces voy a mi carpeta de prompts, busco acá y es el prompt de la variable dicotómica. Bueno, aquí está entre todo eso. Mm, espero que lo haya hecho, que lo haya copiado directamente como está. A veces no es así. Etiquetas, variables de entrada, tal y tal. Sí, está bien. Ok, entonces copio este prompt y lo voy a utilizar en otras condiciones. Aquí está. Genera una gráfica de barras, tal y tal. Duplicación, tratamiento. Entonces dice, variables de entrada, etiquetas, lista de los nombres, fallecidos, sobreviviente. Entonces, suponiendo que es, ahora sí, no sé, podría ser vacunados y no vacunados. Frecuencias. Suponiendo que de 100 personas que llegaron a una clínica, estaban vacunados contra influenza 65 y 35 no estaban vacunados. Ok. Nombre de la variable, vacunación, la vacunación. Entonces, vean, estoy utilizando el prompt genérico y ahora quiero ver qué resultados me da.
Deberían de ser similares a los que se obtuvo anteriormente. Ok. ¿Qué piensan? ¿Está bien o no? ¿Sí sirvió el prompt o no? Se ve que sí. Incluso te diría, ahí en ese, digamos, en ese ejemplo que subiste un set de datos, podrías Ajá. poner varios prompts para pedirle varios análisis, digamos, por separado. Me imagino yo que es más fácil, ¿verdad? Sí, claro. Ajá. Aquí solo es un ejemplo, pero por ejemplo, si yo quisiera ser más ambicioso y decir, voy a hacer una serie de prompts para poder hacer gráficas de mi investigación. En mi gráfica tengo tanto gráficas cuantitativas como cualitativas. Cualitativas que tienen solo dos resultados, que se llaman dicotómicas, y otras que tienen más resultados, que son ordinales o politómicas. También tengo variables cuantitativas, discretas, continuas, y a veces tengo también relaciones entre variables. Yo desarrollo todos los prompts y los tengo archivados acá en mi carpeta de prompts y así los voy corriendo. ¿Alguien tiene alguna duda o inquietud con esta técnica? Muy bien. ¿No? Ok. Bueno, perfecto. Entonces vamos a ir a la siguiente técnica. Se llama síntesis informada para generación de prompts. Investigación previa seguida de síntesis para crear prompts fundamentados. Investigación previa, artículos y todo eso. Bueno, muchas veces nosotros tenemos una idea del tema, pero el tema podría ser muy extenso, nos rebasa en conocimientos y qué sé yo. Por ejemplo, si yo acabo de comprar un equipo musical, un controlador MIDI, por ejemplo, y necesito eh, utilizarlo y usar ciertas funciones consideradas como avanzadas, podría buscar, ir a la página del controlador y descargar el manual. Y a través de la inteligencia, utilizar el manual siempre que yo quiera pedir algo acerca de ese equipo de música, ¿ya? Eso en forma bastante sencilla es una síntesis informada para la generación de prompts. Veamos este ejemplo que aparece por acá. En la carpeta ustedes encuentran este artículo que está en PDF, el único artículo, y este sirve para poder hacer artículos de revista. Es un buen artículo de que nos dice qué es lo que debe llevar cada sección. Entonces ustedes ven, por ejemplo, acá, eh, no sé, mm, el título, ¿verdad? ¿Cómo debe ser el título? La introducción, los materiales y métodos, y así. Bueno, entonces ahí está. Materiales y métodos, resultados, todo lo que debe llevar eso. Entonces, suponiendo que yo quiero hacer una introducción de un artículo de revista. Entonces, vean, aquí están, introduction. Dice que debe estar dividido en tres párrafos. First paragraph, second y el third paragraph. Cada uno tiene un elemento. ¿Ya? Entonces ahí está. Y también dice cómo hacer la sección de materiales y métodos. Entonces, suponiendo que yo confío en ese artículo, he leído, puedo subir este artículo o más artículos. Recordemos que siempre la multiplicidad de criterios nos da mejores resultados y resultados más amplios. Entonces, vamos aquí a un chat nuevo de ChatGPT y vamos a subir el archivo. Acá yo lo tengo, que sería este. Y le pido directamente ayúdame a hacer un prompt para crear introducciones de artículos de revista. Pero no solo voy a pedir eso. Entonces, recordemos lo que les dije. Vamos a regresar a la plantilla. Ahora le voy a decir que me presente el prompt en esta plantilla. Entonces, aquí está más interesante porque ya estoy combinando con otra técnica. Eh, desarrolla el prompt en esta plantilla. Pego la plantilla. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a leer el documento. De ahí va a ser la síntesis informada. O sea, va a obtener la información para hacer el prompt
de este documento en particular. Yo le puedo poner una restricción de que aquí que únicamente debe utilizar la información contenida en este paper o en este artículo o documento. Pero le estoy diciendo de que me presenta el prompt con esta estructura. Y ahí está. Tal vez no le debía haber pegado todo. Lo de ejemplos no es tan importante. Entonces lo voy a... Vean, cuando yo creo que no está bien lo que le estoy pidiendo, lo repito. Entonces dice, a ver, la estructura debe tener solo estos elementos. Ejemplos, no. Entonces, hasta aquí lo voy a dejar. ¿Mm? ¿Ya? Entonces ahí está. Lo pausé porque desde el principio no estaba bien. Entonces, vean, leyó el artículo, está haciendo el prompt, definiendo rol y misión, y ahora lo vamos a leer. Eres un redactor científico con experiencia en investigación clínica y biomédica, capacitado para estructurar introducciones. Tu misión es redactar la introducción de un artículo de revista. ¿Ok? Entonces, todo eso. Ok, ahí estamos. Entonces, ¿cómo se usa el prompt? Otra vez, lo podemos tener archivado o lo podemos utilizar directamente. Este lo voy a probar en otra inteligencia, porque para generar estas cosas, para hacer texto, me gusta bastante esto. Ok. Le voy a poner aquí, el tema es implicaciones de la inteligencia artificial en el proceso de, no, en la docencia universitaria en ciencias de la salud. Ahí está. Además le va a decir de que use un lienzo. Los lienzos ya saben que son esas formas de trabajar editables, pero en Cloud se llaman artifacts. Ahí está. ¿Sí? Si se dan cuenta, hay algo que yo debería de haber agregado, de que todo esto debe de tener, pues no sé, referencias bibliográficas. Si es que yo iba a subir los artículos antes, todos esos detalles se los pude haber agregado. Pero lo importante es cuál es el prompt que nos entrega la inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, está por acá. Vean, está estructurado. Tiene su rol, su misión, su tono y formato de salida. Y aquí dice que va a haber un párrafo donde habla de la importancia del tema, o otro donde dice que hace falta por saber de ese tema y que será en este estudio. Yo le puedo haber dicho de que este era un estudio no de campo, sino que un estudio documental para que mejorara las respuestas. Y aquí está, pero el texto que generó es bastante amplio y es de buena calidad. Estos resultados se obtienen de una mejor forma, pienso yo, utilizando Cloud. Ok, entonces esa es otra técnica. Finalmente vamos a ver las técnicas 5 y 6, que es la formulación estructurada de prompts. Y esa de hecho ya la hicimos. O sea, aquí la formulación estructurada de prompts es de que el prompt debe de tener estos elementos. Los básicos ya sabemos, rol, tarea, instrucciones. Y los complementarios que podrían ser el tono, el formato, los ejemplos, etc. Aquí combiné la síntesis informada en el ejemplo anterior con la formulación estructurada de prompts. Luego está el prompt iterativo. Y este es un enfoque dinámico de refinamiento. Ya lo hemos estado haciendo. Vamos haciendo más pruebas y qué sé yo. Pero esto todavía va más allá. Yo tengo el prompt acá, que es el prompt, por ejemplo, este era el prompt básico, ¿ya? Ese no es genérico. Y entonces yo desarrollé este. Empiezo a probarlo. Lo pruebo varias veces. Si me da los resultados que quiero, ya está. Pero si necesita refinamiento posterior, entonces sigo haciendo iteraciones. Todo ese proceso se conoce como validación. Vamos a ver el último
documento de los que tengo por acá. Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis. Ok. Y aquí tengo técnicas de prompt, lenguaje. Ok, eso no lo tengo preparado todavía, pero está acá. Entonces, vean. ¿Qué es validación de prompts? La validación de un prompt es el proceso mediante el cual se revisa, ajusta y optimiza una instrucción dada o un modelo de inteligencia artificial para garantizar que genere respuestas precisas, relevantes y alineadas con los objetivos del usuario. ¿Por qué es importante? Porque se reducen respuestas ambiguas o incorrectas, porque se mejora la eficiencia en la obtención de la información útil. Se adapta la inteligencia a diferentes contextos. Se optimiza el desempeño del modelo en tareas específicas y se asegura que la IA siga instrucciones de manera precisa y efectiva. Esto tiene impacto en el medio ambiente porque estamos consumiendo menos recursos. Y obviamente, como todo esto trabaja con tokens, nos gastamos menos los créditos que tenemos si hacemos las cosas con mejores prácticas de prompts. Ya. ¿Cómo se valida un prompt? Un prompt es fundamental para asegurarse que se generen respuestas precisas y útiles. Se presentan los pasos principales para su validación. Claridad y precisión, se hacen pruebas iterativas, se revisan las salidas, se hacen ajustes progresivos, se prueba con diferentes entradas, ¿verdad? Entonces es un prompt para poder desarrollar conclusiones, debe tener, resolver esa tarea en diferentes ocasiones. Puede haber feedback de usuarios, alguien que está usando el prompt me dice, mira, fíjate que no me gusta cuando le pido esto, me da estos resultados. Entonces yo vengo y digo, ah, bueno, voy a ajustar el prompt. En resumen, un prompt validado correctamente garantiza respuestas más precisas. Nos vamos a adelantar también a algo que yo les quiero mostrar más adelante, pero bueno, entonces acá voy a buscar Napkin AI y van a ver para qué sirve esta herramienta. Estoy accediendo por acá y voy a pedir aquí un New Napkin. No, New Napkin. Mm, Bueno, vamos a hacer algo de primero. Primero voy a abrir un archivo por acá. Voy a abrir un archivo de Word. Le puse validación únicamente. Solo quiero pegar esto y ahí está. Lo guardo, lo cierro. Ahí está el proceso de validación. Entonces, ahora voy a ir a este archivo donde habla del proceso de validación. Lo estoy importando y estoy creando un napkin. Y ustedes van a ver que es un napkin. No sé. Bueno, si no, voy a pegar acá. Bueno, entonces, ¿qué hice? Fue simplemente blank napkin. ¿Sí? Traté de hacerlo de la otra forma, pero no sé por qué no se puede. Pegué aquí el texto y ahora selecciono todo esto y le doy un clic acá. Vean, está haciendo un recurso gráfico. ¿Sí? Qué chido. Sí, sí, está chido. Bien, quisiera saber si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud hasta este momento. Pues yo no, ¿No? hermano. Ahora sí que pues, todo está muy interesante y pues ayuda mucho a
pues, en mi caso, y como lo has estado mencionando desde un inicio, pues, la idea de esto es como organizar más tus ideas para pues, generar mejores contenidos en este caso, ¿no? Sí, Entonces, claro. con esas ideas, pues generas mejor tu chamba y mientras tenga una mejor estructura, pues va a ser más pro, ¿no? En este caso, ¿no? Yo me he dado cuenta también cuando le pregunto a Gemini, cuando le pregunto a DeepSeek, y a veces me da como, o como que sí, sí me da la información, a veces me da información de más, a veces me gusta mucho más el formato que te brinda en una que en otra. Sí, exacto. Es como recordar de que la inteligencia es generativa y que se parece mucho a un humano. Es una persona a veces va a ser más voluntariosa que en otras ocasiones. Ah, sí, a veces también te pone de malas porque tú le dices, ah, haz esto y como decías hace un rato, si no le das una buena indicación, hace algo malo y eso te pone de malas. Que dices, ¿por Claro. qué haces esto si te estoy diciendo que no más corrijas esta parte? Ok, bueno. Eso está interesante porque también existen algunas técnicas. No les llaman ingeniería de prompts, pero se ha determinado, al menos en el pasado, de que han servido. Dice que uno puede acompañar la orden con cuestiones como, haz esta tarea de una forma efectiva y te daré una propina de $100. Ya, entonces puede funcionar. Yo la verdad es que no utilizo esas técnicas, pero puede utilizar. Otra es crear un entorno en el que la inteligencia artificial se sienta comprometida por otras cuestiones como, es que si no haces esto voy a perder mi trabajo, mi oportunidad laboral. Cosas como esas también se pueden usar. Son técnicas también Qué loco. para, ajá, esperar mejores resultados. Ustedes podrían probar con ellas y me cuentan qué piensan. Pero sí se han hecho pruebas, o sea, no es algo descabellado, es decir, con lo mismo, porque está entrenado con base en lenguaje humano, las personas definitivamente cuando tienen esos estímulos hacen mejor su trabajo de forma voluntaria, ¿no? Eso y les voy a dejar otro video que es interesante, a ver si ya se los había compartido y ahí ustedes me comentarán en el chat qué piensan de. Bueno, entonces vamos a ver todas estas técnicas. Adicionalmente existen otras como el prompt pruning, el chain of thought, fusion learning y todas estas que están por acá. Ustedes ya se los dejo a ustedes para que lo lean, pero pues son cuestiones que pueden encontrar también en otros cursos de inteligencia artificial. Si toman otros, les van a hablar de estos. Y yo les he enseñado cómo hago mi trabajo con estas 6 técnicas o la combinación de ellas. Generalmente estoy haciendo las cosas de esa forma. Consejos de aplicación, combinar técnicas. Ustedes vieron en el ejemplo en el que usé la estructura y la síntesis informada, ¿verdad? Algo que nos da. Mejores prácticas, hay que tener un registro de los prompts efectivos. Es el ejemplo de la carpeta que tengo yo. Documenta los ajustes realizados. Ah, bueno, entonces ahí pueden ustedes todavía ser más juiciosos y escribir, por ejemplo, versión 2.1 o versión de la fecha tal y qué sé yo. Se pueden actualizar según nuevos requisitos o contextos, pero también se actualizan en función de que los modelos van siendo cambiantes, los modelos de inteligencia artificial. Y consideraciones importantes. La claridad es fundamental, el contexto específico mejora los resultados. Les voy a dar otros detalles acá que son importantes. Por ejemplo, dicen, veamos todos los modelos que tienen la versión pagada. GPT-4o, que es la que más utilizo. O 3, que usa razonamiento avanzado. O 4 mini, que es más rápido en razonamiento avanzado. O 4 mini high, ideal para programación y razonamiento visual. Y este otro, que es 4.5, ideal para redactar y explorar ideas. Si quiero hacer, por ejemplo, un plan de marketing, podría servirme eso, pero aquí hay otros que si yo quiero hacer programación, pues ahí están. Y yo puedo hacer combinaciones de cosas, por ejemplo, puedo venir aquí al modo de razonamiento avanzado y ver qué herramientas tiene. Búsqueda en web. Si quiero que la búsqueda en web sea refinada,
que piense una o dos veces antes de darme el resultado, puedo utilizar un modelo de razonamiento avanzado que repiense las cosas y asignarle la herramienta búsqueda en web. Entonces vean que no solo hay que mejorar las instrucciones, sino que también conocer las herramientas. Bueno, ¿qué más? Vamos a ver, ya vimos la validación. Voy a ver si había algo aquí sin tratar. Aquí vimos los elementos que deben de tener cuando se estructura el prompt y las mejores prácticas en prompt engineering. Como epílogo de esta clase, tenemos que la claridad siempre debe estar sobre la claridad. Se prefieren instrucciones precisas sobre extensas. Especificidad sobre generalidad. Se define exactamente lo que se necesita. Contexto sobre suposiciones. Yo les decía que la inteligencia puede entender el contexto, pero es mejor que seamos concretos, claros y lo más precisos en hablarles del contexto en el cual se desarrolla el problema que queremos resolver. La iteración sobre la perfección hay que refinarse basándose en los resultados. No vamos a esperar de que el prompt, por el hecho que nos gustó cómo está estructurado, nos va a dar todos los resultados que esperamos. Debemos de seguir haciendo pruebas. Yo utilizo, por ejemplo, aquí voy a mostrarles un ejemplo que tengo. Este me sirve para que cuando ya está terminado un informe de tesis y el estudiante me pregunta qué debe llevar la presentación para presentar mi estudio. Hice un asistente personalizado que habla lo que lleva cada una de las diapositivas. Y aquí está. Yo me di cuenta que cuando leía los objetivos, los escribía de forma resumida. Entonces le acabo de modificar una orden donde dice que se deben de copiar textualmente los objetivos general y específicos a partir de el informe final de tesis. Y lo mismo las conclusiones. ¿Ya? Por eso dice acá texto textual del documento. Esto es lo que decía la conclusión. Ya no resume, ya no qué sé yo. Entonces, eso es importante porque hay que valorar las cosas respecto a los resultados que nos dan y si el contexto cambia, si nuestras necesidades cambian, podemos ir modificándolos. La medición sobre la intuición evalúa objetivamente la efectividad. No solo porque yo digo, es que lo redacté bien, esto va a salir bien. No, obviamente hay que hacer evaluaciones siempre. Luego tenemos que existen prompts vagos, ya vimos muchos ejemplos cuando en la charla anterior. Hay roles genéricos como actúa como un experto. Hay instrucciones ambiguas, hay un buen análisis. ¿Qué es un buen análisis? Ya. Y existen también métricas de evaluación. Esto es ya profundizar en cómo se mejoran los modelos. Pero la precisión, la relevancia, la completitud, si conocemos estos temas o los vamos ampliando, podemos ver de que al incluir estos elementos vamos a tener prompts todavía mejores. En este otro documento vimos las diferentes técnicas y aquí tenemos sabemos que la combinación de técnicas nos da mejores resultados. Bien, entonces quisiera saber si tienen algún comentario o alguna duda o alguna inquietud. No, no, solo muy interesante la clase. Ok, bueno. Entonces No, ya tienen todo ese... Ah, claro, André. Ah, perfecto. Igualmente agradecer el esfuerzo, André. Muy buena clase. gracias, André. Ok, mucho gusto. Ya saben que está ahí el material y tomen en cuenta esas técnicas de prompts para todo lo que hagan de hoy en adelante. Que descansen. Feliz noche.